Colombianos, ahora todo empieza a tener sentido de por qué el uribismo y sus medios intentaban de todas las formas evitar que el presidente Gustavo Petro saliera del país, creara lazos, relaciones internacionales, se posicionara como un líder mundial y lograra acceder a esos poderes mundiales que ellos pues no han podido hacerlo por su ineptitud y porque no tienen nada que ofrecerle ni a Colombia ni al mundo. En cambio, el presidente Petro sí. Y en casi ya va a cumplir 2 años, ahorita en agosto de gobierno, año y medio de gobierno, ya el presidente ha logrado posicionarse en Colombia y a nivel mundial. Por eso anoche veíamos que lo invitaban a esta conferencia de seguridad en Múnich, en Alemania, el primer presidente en 60 años en Colombia en ser invitado a esta conferencia. 60 años. Y no habían llamado a ningún presidente de Colombia. Y por primera vez Petro nos va a representar en esa conferencia, que es la conferencia más importante del mundo en materia de seguridad. Y entre otros, Petro a donde va es escuchado. Francia es muy amiga de Petro, el presidente Macron. España, toda la región acá con Chile, con Brasil, entre otros que pues tienen lazos estrechos con el presidente. Joe Biden en Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador en México, entre otra cantidad de países que vienen estrechando esas relaciones. Es más, hasta Petro ha tratado de ampliar el espectro de incidencia de Colombia a África, varios países de África que fueron visitados por la vicepresidenta Francia Márquez, y a Asia cuando empezaron a generar esos lazos con China muy necesarios. Entonces, eso es lo que ha tratado de evitar el uribismo. Miren que si Duque viajaba, nadie le prestaba atención, pero como el presidente Petro viaja y ha salido a otros países, entonces empiezan a hacer cuentas, cuánto se gastó, cuántos viajes lleva, esto, lo otro, y atacan para ver si el presidente deja de ir a estos eventos internacionales, y así pueden evitar que Petro se convierta en el líder mundial que ya es. Pues efectivamente necesitaban evitar eso para que el golpe que le buscan dar al presidente y a todo su gobierno no tuviera apoyo internacional y a nadie le importara. O pues también acá recordando Guatemala, cómo Petro se paró duro por la democracia en Guatemala. Entonces necesitaban eso, que Petro quedara solo, pero no lo lograron. Petro tiene apoyo mundial. Y el hecho de que ahora estén intentando generar ese golpe está desatando ya el apoyo y los comentarios y el impulso, la artillería internacional de apoyo al presidente Petro, desde Rafael Correa hasta España, y empezamos a ver ya cartas que se están enviando a la comunidad internacional donde le piden a la comunidad internacional, donde se pida visa, por ejemplo, que le retiren la visa al fiscal Barbosa y a todos los que están intentando ejercer un golpe institucional en contra de Petro, y que les congelen las cuentas bancarias al fiscal Barbosa si tiene cuentas a nivel internacional. Esto es bastante delicado. El primero en responder a este llamado del presidente Petro a nivel mundial, que fue el llamado que hizo ayer a todas las organizaciones, al progresismo, a los países que son demócratas, para que se evitara este golpe. El primero fue Rafael Correa, que dijo: el lawfare o guerra jurídica es la nueva estrategia de la derecha continental para impedir cualquier cambio en la región. Ya no necesitan botas militares, sino tan solo fiscales y jueces obsecuentes, una prensa que manufacture consentimiento, como dice Chomsky, y la garantía de impunidad desde el norte. En Guatemala intentaron hacer esto con el fiscal y algunos jueces y la prensa, pero no pudieron. No pudieron evitar que se posesionara el nuevo presidente. En Colombia está, pues, obviamente la prensa desatada, enloquecida, es que no encuentran ni qué hacer. Lo hicieron en Brasil, cuando se llevaron por delante a Lula, y hoy Lula es presidente y es uno de los mejores presidentes del continente. Lo hacen en Ecuador y lo hicieron con el mismo Rafael Correa. En Argentina, lo intentaron en Guatemala y ahora tratan de hacerlo en Colombia. Al final prevalecerá la verdad, pero el daño que ocasionan es inmenso. Hasta la victoria siempre, presidente Petro, dice Rafael, los corruptos siempre fueron ellos. También el presidente Petro recibió el apoyo de Irene Montero, que hasta noviembre del año pasado hizo parte del
del gobierno de Pedro Sánchez en España. Es una de las mayores líderes de España en materia política desde el sector del progresismo. Dice ella: todo el apoyo al presidente Petro y al pueblo colombiano con tanta valentía y dignidad, que con tanta valentía y dignidad representa. Son ejemplo y esperanza para los demócratas del mundo, con ustedes, y pone el puñito así. Empieza a recibir ese apoyo al presidente, dice este señor: todo el apoyo al presidente Petro y a la vicepresidenta. Las derechas antidemocráticas de Colombia y Ecuador siguen los pasos de las de Perú y otros rincones del patio de atrás de Henry Kissinger, calculando los cimientos del Estado. Perdón, ¿dónde está? Ahí se me fue. Acá, conculcando los cimientos del Estado de Derecho, la separación de poderes, la laicidad del Estado y las demás libertades, dice Jaume, de Podemos, militante de Podemos allá en España. Entonces el presidente empieza a recibir este apoyo, pero vean esto. Esta es una carta que se le envía a la comunidad internacional, a todo el mundo, donde indican, esto lo publica el ministro Juan David Correa, ministro de Culturas. Esta carta se indica que hay una inminente amenaza de un golpe de Estado en Colombia. Dice: como sociedad civil colombiana nos vemos en la imperiosa necesidad de dirigirnos a ustedes, ciudadanos del mundo, gobiernos, congresistas, corporaciones internacionales, organizaciones internacionales de derechos humanos, partidos políticos, sindicalistas, a todo el mundo, por la persecución política desatada contra Petro. Nuestro presidente fue elegido democráticamente con la máxima votación alcanzada en la historia de Colombia, más de 11 millones de votos. Desde la posesión del presidente, varios funcionarios y entes de control están perpetrando una estrategia de desestabilización del gobierno, extralimitándose en sus funciones y actuando en un falso rol de jefes de oposición, desconociendo la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Esta misma estrategia se usó cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, lo que lo obligó a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que logró Petro un fallo a favor de él y que hoy en día pues es utilizado como ejemplo para muchos de estos casos y hasta para casos de estudio. La Fiscalía de Barbosa y la vicefiscal Marta Mancera y la procuradora Margarita Cabello están atentando contra la institucionalidad del Estado de Derecho e instigando a las Fuerzas Armadas a no respetar el mandato del presidente. Esto es muy delicado. Si se está buscando que las Fuerzas Armadas entren a ejercer un golpe de Estado, después de tantos años, décadas, que no se veía algo así en el país, lo están intentando hacer porque llegó un gobierno progresista y es muy delicado y peligroso. Entonces, en esta carta se hace unas solicitudes. Primero es que esa comunidad internacional le pida o le solicite a la Corte Suprema que cumpla el deber constitucional de elegir una nueva fiscal. En ese punto no estoy de acuerdo, porque eso es una injerencia en nuestra soberanía en los asuntos internos de nuestro país. Ahí no estoy de acuerdo. No reconocer a Marta Mancera como fiscal encargada o sustituta, de pronto sí. Suspender las visas de los funcionarios y promotores de este intento de golpe de Estado. Esto sí sería un golpe durísimo para Barbosa y especialmente para Marta Mancera, que ya se están revelando los documentos y todas las pruebas de sus presuntas alianzas con estos narcos allá en Buenaventura. Que les suspendan las visas. Solicitar a estas corporaciones restablecer los derechos de los funcionarios suspendidos y sancionados ilegalmente. Suspender cualquier ayuda a todas las instituciones mencionadas y dirigidas por corruptos. ¡Wow! Que se suspenda cualquier participación, colaboración o ayuda con la Fiscalía y la Procuraduría, teniendo en cuenta esa persecución que están haciendo. Congelar todas las cuentas bancarias en el exterior de todos los funcionarios de las instituciones mencionadas hasta que se investigue de dónde provienen sus dineros. Claro, si Petro aseguraba que las mafias habían cooptado estas instituciones, especialmente la Fiscalía, quiere decir que esta gente se ha enriquecido presuntamente con dineros ilegales. Y alguien tiene que investigar eso y se debe determinar si sus fortunas, sus bienes, todo lo que tienen, realmente es legal. Porque pues ¿quién va a investigar a Marta Mancera? La misma Fiscalía, ahí se archivó todos los casos. Necesitamos que existan esas investigaciones independientes, claras, sobre todo lo que ha sucedido con Barbosa. Por ejemplo, Walfa Telles, que es la esposa de Barbosa, que también se archivaron, se autoarchivaron uno de los casos en contra de ella.
O sea, acá no hay realmente